tal? Buenos días a todos, buenos días, Denny, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien por aquí, tú, Dorian? Bien, bien, aquí, ya Súper entusiasmados. emocionados. Sí, sí, estamos aquí ya contando los minutos para que empiece este GitHub Universe de este año para ver qué nos traen de bueno, de bonito, de Sí, la interesante. conferencia de conferencias de Sí, GitHub. Este evento, ustedes saben, gente, que este es el evento anual que reúne a todos los desarrolladores del mundo, líderes empresariales y profesionales de la seguridad, para descubrir las tendencias y mejores prácticas del desarrollo de software. Así que este año, Doria y yo estamos por aquí haciendo esta cobertura de manera en línea. Debido a ciertas cositas que tuvimos, no pudimos asistir de manera presencial, pero como ya saben, somos unos GitHub fans y parte de la comunidad de líderes de Latinoamérica. Bueno, por aquí estamos con las vibras de GitHub Universe. Ya aquí arreglé mi área, aunque no estoy ya. por allá, estamos todos con las vibras y queremos presentarle. Hoy, Dorian, vamos a estar hablando sobre qué va a pasar el día de hoy y el día de mañana en GitHub Sí, Universe. Cuenta, sí. ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué de nuevo nos trae? Pues espero que nos traigan cosas más interesantes, más relacionadas tal vez con lo de Code Spaces. He estado viendo ahí un proyecto ahí de Google que está relacionado también más o menos a lo mismo, algo similar, y está muy bonito, está muy interesante, y pues espero que también con Code Spaces podamos hacer cosas iguales o mejores de las que podemos hacer ahorita. Eh, Espero más en esa, en la parte de Code Spaces y pues en Copilot tal vez más metidas cosas de IA. Sí, sí, tú sabes que los temas de este año de GitHub Universe se dividió en 3 tracks. El primer track es de inteligencia artificial, el segundo es de seguridad y el otro de experiencias de developer, el de devs. Así que vamos a ver, súper emocionada a ver qué nos va a traer el keynote para cuál es la novedad. ¿Recuerdas el año pasado como estuvimos viendo de qué manera se hacía música con código? Sí, Esta sí. fue como que la presentación inicial ahí, antes del keynote, estábamos todos emocionados viendo esta super presentación. Me gustaría saber, gente, si ustedes conocen personas que estén allá en GitHub Universe, nosotros ya contactamos varias personas. Si se quieren conectar directamente a este live, avísenos, mándennos un DM a la comunidad de Git en GitHub en español. Dorian, si puedes poner en el chat, tú que tienes los controles, de por dónde nos pueden contactar para mandarle el enlace a esta transmisión para que se unan a nosotros y nos den sus Ah, sí. expectativas, cómo le Sí, sí. están pasando por allá. Vamos, vamos, llamen a quien sea para que se unan aquí a nosotros y nos cuenten cómo le están pasando por allá. Queremos ver esa expectativa, esa experiencia presencial que ustedes están viviendo por ahí. Vamos a Así poner que acá contáctenos y los partes. invitamos por acá. También si no están por allá y quieren hacer sus comentarios de lo que piensan que se va a vivir, de lo que piensan cuál es la sorpresa que nos traerá el keynote de hoy, el día de mañana también. Contáctenos y vamos a agregarlos por aquí a este live. Están todos invitados. Sí, sí, están todos invitados a participar. Los que quieran unirse a esta nuestra fiesta virtual que tenemos hoy, están totalmente invitados a compartir también sus opiniones y todo lo que quieran comentar. Y sí, mencionaba lo de crear la música con código, esa parte fue sí, muy Fenomenal. así, Me encantó. es Sí, sorprendente también todo lo que se puede crear. que sepan, miren cómo nosotros estamos disfrutando la experiencia online, por allá están presencial y que sepan también que dentro de esta conferencia se van a discutir varios temas cruciales, como ya les comenté dentro de los tracks de seguridad, seguridad de aplicaciones, la cultura de gestión de códigos en Mercado Libre, sepan que está Mercado Libre y ¿cuál es la otra compañía? PayPal, estarán presentando sus proyectos por allá. Mercado Libre, cómo llevar sus habilidades en líneas de comando al siguiente nivel con GitHub Copilot para Click. Ya mañana estará más con la cooperación de inteligencia artificial para la colaboración y productividad en equipos. Ese es el keynote Sí, del día de mañana. sí, sí, hay bastantes charlas
En los 2 días, a pesar que son 2 días, hay bastante que Mucho, mucho. bastantes charlas. Ahí no sé cuántas charlas eran al final, no tengo pero si eran más de 100 o algo así. Sí, sí que tengo el dato. Un montón. Imagínense, son 3 tracks, pasando 3 charlas al mismo tiempo. Wow, súper excitante. Sí, A ver, está bastante. de qué gente, repórtense. Vamos a ver qué nos trae el hashtag de GitHub Universe en Twitter. Vamos a ver cómo anda la gente reportándose por ahí. Vamos a poner por acá. No sé, Dorian, si tú traiste algo para, por allá andan los Campus Expert. Un saludo desde acá de nuestra comunidad de Python, de Git. Oh, Dios mío, Python, ¿sabes? Soy súper Python. Bueno, por ahí vienen algunos anuncios de Python, pero hoy estamos enfocados en GitHub. Un saludo para allá para la comunidad de los GitHub Campus Expert, que han estado reportándose desde hace 3 días desde San Francisco, liderados por Juanpa. Un saludo para nuestro querido Juanpa. Vamos a poner acá la transmisión solo para que vean cómo es. Tenemos ahí un código ahí, tal vez para hacer una rifa, dependiendo cuántas personas se logren conectar ahí para regalar algo de swag. Gente, los swag. Ay, óyeme, algo de esta super noticia. ¿Qué tenemos, Dorian? ¿Viste la nueva mercancía que hay en la tienda de GitHub? Sí, está. Están súper geniales. Ya, Aprovechen, gente, les cuento que esta luz LED que está por aquí, bueno, le voy a encender, vamos a ver cómo se ve, Dorian. Uy, ¿la ven allí? Bueno, es que con la luz encendida casi no se ve, pero ya ustedes saben, esa luz LED de GitHub ya está disponible en la tienda de GitHub. Así que pueden entrar por allí para que la traten. Saben que tuvo mucho auge durante el año pasado y lo que va de este año y presiento que se va a acabar rapidito. Así que si quieren obtener la suya, vayan a la tienda de GitHub para obtenerla. Y como siempre, mi mona también, la monita que está allá. Ahí Sí, también mona está disponible en la tienda. sí, también. Y todo eso pueden, con el cuponcito que tenemos ahí para regalar, pueden comprar lo que ustedes quieran ahí con de $30, si no estoy mal, que se Sí, si pueden llevar. ustedes quieren, saben de alguien que quiera ganarse este código, pues mándenle el enlace de esta transmisión para que se una. Al final, ¿cierto? Estaremos sorteándolo, Doria. Al Sí, final del sí, sí, keynote. al final del keynote, antes de que terminemos la transmisión, pues, hacemos el sorteo. Sí. Así que todos. Siéntense por allí, esperen nuestros comentarios después que pase el keynote y bueno, haremos el sorteo. ¿Cómo cuánto dura el keynote este año? Vamos a ver, normalmente casi se alarga, casi 1 hora, 40 minutos, Sí, pero creo que va a ser más cortito, de 45 minutos, según estaba viendo la agenda. Según estaba viendo la agenda, dice de 9 a 9:45. A ver, ¿dónde está? ¿Estás por allí? No, nada de esto. ¿Será que no, verdad? Tú no tienes acceso a que se escuche lo que estamos transmitiendo en pantalla, ¿cierto? Bueno, me Bien, bien. imagino lo que se está viendo en pantalla no se escucha por las personas que están en el live, ¿cierto? Watching on the live stream, what is the case for coming here and being here live and in person? Okay. Honestly, I have young children, and ¿Se getting oye out ahí? of the house and avoiding that was Sí, sí. a bit. But also, I Yo think we're living in escucho, an no sé si interesting la time. The joke audiencia about large está companies escuchando, to pero people who work at Sí, those companies in ahorita vamos person a, means a that the corroborar risk, the eso. physical danger skyrockets. Jan It's hard Roldan because Dev as of dice, yet, hola you gente, have not saludos created a way en to el chat. backhand someone over the internet, but I'm sure it's coming in one of the next iterations. Únanse, Let's be gente. completely honest. No one who looks like you and no software developer is going to ever have been in a fist fight. So I think you're okay. Well, you're all right. not I have
happy kind of fist fight. It's basically less a fist fight and more of a, oh, that was an unfortunate altercation. I think you're going to be Vamos a okay. We colocar very por much acá. appreciate you for being here. Thank you so much for taking the time to meet with us this morning. Have a great ¿Estás universe. buscando enlaces Stay para clear compartir, of the Dorian? angry-looking developers. ¿Sí? Now we are getting very close to kicking Vamos a off poner acá Live el link today para que se with puedan our unir. opening keynote from GitHub CEO Thomas Domke. And since Damo has one of those special all-access badges that they would not give me and Anwan, he is on his way backstage. So Damo, tell us what it's like back there. Like, you know, can you still Sí, hear está us? pasando una Is it DJ ahora chaos? mismo. What's going on? Ahí Sí, veo. se ve que Si quieren, bueno, está bastante mantenerse alegre. It's nice and calm. al People are tanto ready. de cómo va I watched a lot of these keynote rehearsals. la... Just Déjenos we're saber in the backstage feedback, area cómo now. se I'm going to point out a escuchan couple of nuestros things, but comentarios I've y si seen a se few escucha lo people que están viendo past. en pantalla, Martin que Woodward no is tenga standing over there, conflicto one of con the lo que guys nosotros who's key hablemos. to getting this keynote together, and also my boss's boss, so Nos he does escriben no en el wrong. chat. I Pues les saw cuento Thomas que sí, Domke ahora here, mismo allá Kyle en vivo Daigle, está a whole pasando bunch of una people who DJ are, you know, tocando in música the ahí en lo keynote que and esperamos arranged like el part of the keynote. keynote as well. La gente I está saw a llegando. couple of extra people as well. There's a lot of security here for some reason. Yeah, they didn't accept this, but I got somebody to Gente súper genial put that por in for allá. me. Sí, So we ahorita got estaba in. viendo y That's great. sí se Now, escucha en behind YouTube y me en is Twitch. kind of the Ahí estamos control bien room con el of audio. GitHub Universe. Okay. This is the way that we send everything to you, right? So this is how we mix everything in the cloud. It's how the keynote gets put together. All the mixing Se ve happens que there. está bastante, This is me like meeting my bastante promise of animado getting ahí into places where the people who are el evento. Ay, sí, Lástima está que no todo podemos estar ahí. hermoso. El otro año Sí, vamos a... Now, last bueno, el year, próximo I año será, pues was, les you know, cuento back porque there in el the año green pasado room, estuve por preparing allí for the keynote. This year, I get to just stand here and participando watch. I am super de manera excited to see presencial y what's going on in no, that esto, la keynote, experiencia especially es given some of the súper people who are excitante, walking around. ya que ahí puedes Now, tener look, el networking, I no would sé be este remiss if año, I pero el año didn't pasado tuvimos una mention sección that Corey al apparently aire got a few libre, things o wrong sea, as varias part of secciones his estuvieron comments. pasando al aire I'm not sure libre if it y was Corey. compartiendo I got personas a por tweet allí already from a friend, que Jennifer queremos Davis, saying conocer. O no, sea, I somos need to amigos educate him. súper So fan de las Corey, personas you en and las I can redes sit sociales, down pero a cuando little lo later vemos por allá y and we can tenemos la have a chat oportunidad about de what sentarnos platypuses y are. tener una Obviously conversación, Australian, so they will kill you if you get too close. es súper That's genial. very important to know. Maybe don't do that, but I love the tie, absolutely. All right, they've got a lot to do here before the keynote, so we will go back to your Ahí tenemos studio, a and Milton. we'll be Vamos ready a for the saludar. keynote really Te vamos a soon. agregar ahorita, To you Milton. guys. Thank you so much, Damo. And now we Hola, would like Milton. to welcome to the live stream studio Saludos. GitHub's very own Cuéntanos Chief desde Product dónde Officer Inbal Shani. How are dónde you? te encuentras. ¿Me confirmas, Dorian, de que lo que estás transmitiendo en pantalla pueda tener, bajar el sonido para que no tenga conflicto en lo que nosotros hablamos y ellos? Oh my God, so many things. Well, the first thing, I will be celebrating my first year with GitHub next week. Yay! Yeah. So this is my own product officer debut. Ok. Hola, Milton, ¿cómo estás? The second thing, I'm very proud of all the hard work that all the hubbers have put forward to bring us to this place. If it's the production of the event itself, but also all the... Bueno, estás muteado. No sé si es intencional, pero bueno, bienvenido. Bienvenido por aquí para que comentes todo lo que está, Están en la ok, oficina. está diciendo. Oh my God, sí, no, pues Saludos de todos desde modos México. nos traes apoyo moral. Gustazo tenerte por aquí, Milton. Gente, sigan uniéndose como Milton. Entonces, les comentábamos, vamos a hacer un pequeño resumen nosotros desde la comunidad que lidera a Dorian de GitHub, de Git y GitHub en español. Estamos aquí como que a manera de celebración presentando lo que es GitHub Universe de manera en línea. Vamos a estar comentando, este evento es destinado para comentar un poquito de lo que se hable en el keynote, que faltan ya, ¿cuánto falta, Dorian? 10 minutitos ya para que hablen 10 sobre minutos, 10 minutitos. Este keynote será el keynote de apertura que estará liderado por el CEO de GitHub, Thomas. Y bueno, aquí es donde se presentarán las claves para este evento, tanto presencial como virtual, como estamos Dorian y yo aquí, y van a discutir temas cruciales como la seguridad de aplicaciones, la cultura de gestión de código que está haciendo Mercado Libre y un montón de cosas que va a traer nuevas para Copilot en Clip. Así que Sí. bienvenidos Me los que pareció se están uniendo interesante. ahora.
Me pareció interesante ese tema de Mercado Libre. No sé en qué estarán trabajando. Sí, sí, también también van a estar trabajando. ¿De qué manera Copilot está mejorando la seguridad del código y la revolución en el desarrollo que está implementando Mercedes-Benz gracias a esta herramienta? O sea que también Mercedes-Benz va a estar presentando de qué manera esta herramienta, súper herramienta que tenemos en GitHub. Ellos están haciendo un gran trabajo y creciendo como empresa, claro. Sí, ha estado interesante ver cómo todas las empresas han ido implementando en su propia forma lo que es la IA Mm. para aumentar ventas, recursos humanos, etcétera. Hay bastante campo todavía aún ¿cómo se llama? Por incluirse Explorar, ahí y desarrollar. explorar. Sí, Qué emoción, qué emoción. sí, sí. Ya, GitHub Universe. Está pasando. Es una de las conferencias que sale como que a mediados de año, ya sabemos cuándo va a pasar GitHub Universe y nos da mucho tiempo para prepararnos. Así que súper emocionados, teníamos varios meses esperando por esto. Y es como ese súper evento que hace Microsoft. No, el otro evento, el de Apple, por lo menos yo me súper emociono cuando va a salir este evento, porque ahí es donde nos muestran todas las novedades que viene. Más yo que soy de esa área. Yo soy Apple fan. Mm, De Android, pero para mira, la, te quita para tu la- Android, nada de discusión sobre esto. Sí, sí, pero Sí, también sí. van, como GitHub es algo universal, van No, todas claro. las tecnologías de la mano ahí. Sí, nos encanta de Entonces, qué manera incluye los estudiantes, como estuvimos comentando hace un ratito, que ahí están los GitHub Campus Expert, liderados por lo que es la comunidad de GitHub Education, por Juanpa. Ya saludamos a Juanpa por allí. Juanpa, si nos estás viendo, por favor, o alguien conoce a Juanpa que ande por ahí caminando, dígale que venga, se conecte aquí para que hable un ratito con nosotros. Claro, después que pase el keynote, porque todo el mundo va a estar ahí concentrado, enfocado a ver qué es lo que va a decir Thomas. Entonces, después del keynote, vamos a estar comentando un momentito, como 30 minutos más, Toria, para ver qué dijeron, qué trae de nuevo. Nos va a decir como que a manera general qué trae, porque ya ustedes saben que durante estos 2 días de conferencia es que sabremos todo lo que trae GitHub Universe este año. A ver. sí, sí, o sea, Pero tengo envidia de la buena, como dicen, con todos por allá compartiendo sus fotos que están de manera presencial. ¿Qué dice? GitHub Education. A 5 minutos. sí, How are you? sí, sí. I'm good. Now last year you were with us and you were backstage preparing for the keynote. Si ustedes quieren, vamos a ver. Ese es en el Moscone Center, ¿verdad? Donde hacen el evento. En el Yerbabuena. Ah, el Hierbabuena, sí, parece que está, Sí, sí, en el Convention Center que allá en está Yerba. casi enfrente igual. It was great. It was such a good one. So you were on that Ahí side. en pantalla está Scarlett. Súper genial, me tocó la oportunidad de conocer a Scarlett el año pasado. Ahí Sí. está ¿Tú el que Yerbabuena. fuiste ahí? ¿Cómo se vive el evento? No, Cuéntanos es la una experiencia. experiencia genial. Donde quiera que te mueves, te encuentras un evento, te encuentras personas haciendo networking, porque, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está con los ojos en el keynote, enfocado. Hay varias pantallas. Un ejemplo, no quieres entrar directamente allá donde está el keynote, al salón. Y bueno, hay pantallas por todas partes, hay pantallas incluso al aire libre donde se está presentando el keynote y puedes tener acceso a esto. Pero después que pasa el keynote, están pasando un montón de actividades al mismo tiempo, como son los diversos tracks. Ay, qué chulo. Ahí van corriendo la gente, si ven en la pantalla. Buscando para allá adentro, está el keynote, vayan. Now, one thing También se vive una experiencia genial porque después
Por ejemplo, me imagino que este año lo harán porque es una tradición. El último día de la conferencia se hace un cierre en el headquarter allá en GitHub. Ah, Todas las sí. personas van, sí, a tomar como que un refrigerio, a hacer networking y la fiesta estuvo muy chula. Genial ahí hablando con todas las personas y aprovechando que también, no sé si este año va a pasar, pero bueno, sería bueno que también pase. El año pasado tuvimos la oportunidad que dentro de esa fiesta de cierre nos estuvieron regalando un montón de swag. Ahí tomamos Ah, t-shirts, tomamos muchos que queremos monitos, que nos manden. cosas, muchos stickers y sí. Claro que sí. Bueno, Andrea, un saludo. Dios mío, he estado saludando gente y no he hablado, no hemos mencionado a nuestra líder de A la líderes jefa. allá en GitHub, la jefa, Andrea Griffith. Oh, la pobre Andrea está desde hace unos días ahí full con todo lo que es la organización que le corresponde de la parte de en la conferencia GitHub Universe. Un saludo y un abrazo para ti, Andrea. Te queremos mucho. Andrea, sí, gracias a Andrea tengo mi monita ahí que me la llevó a la conferencia de PyCon Latam este año. Y bueno, y ahí está Samson Goody. En pantalla también. El año pasado también tuve la oportunidad de conocerlo de manera presencial allá en GitHub Universe. Tenemos se nos unió Jan Roldán. Él es de, ahorita que nos se presente. Hola, Hola Jan. Jan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto para todos. ¿Ustedes cómo la están pasando? Ay, por aquí genial, mirando cómo, de qué va esta GitHub Universe de este año. Y en menos de 3 minutos casi sabemos lo que nos trae esta gran conferencia de la mano del keynote de Thomas, el CEO de GitHub. Cuéntanos tus expectativas para esta Nada, GitHub Universe. muy emocionado de ver qué cosas nuevas nos trae. Más que todo, cómo se está llevando el tema de inteligencia artificial. Y eso. Buenísimo. Todos. Inteligencia artificial. ¿De qué manera GitHub Copilot está implementando esto? No, ¿Se nos desplazará ayuda en el código. ChatGPT? Sí. Tuve la Ay, oportunidad de ver las instalaciones este año y sí son muy, muy bonitas. El edificio cuenta tu es experiencia, sí, el headquarter. ¿Cómo fue? el edificio desde la entrada es bueno, una gran pantalla donde se ven todos los pull requests y todos los movimientos que se están haciendo internos de los repositorios, que yo quiero tener esa pantalla aquí en mi cuarto. Porque sí es muy, muy bonita, todos los ambientes bien decorado, bien amueblado, y las oficinas, sí, todo, la verdad es que todo lástima que llegué en un día porque el día lunes siguiente que yo llegué un viernes, el día lunes era Labor Day, entonces no había nadie en el, No había quien te estaba todo atendiera. vacío, todos estaban de vacaciones, No estuviste por entonces, allá pero por la ahí, oficina donde está el Mega GitHub. sí, ahí en San Francisco, No, yo en la oficina allá donde la clásica foto que nos hacemos todos cuando vamos al headquarter, creo que es en el 3er piso, si no me equivoco, si no me acuerdo. no, sí le tomé fotos a todas las, a todos los, a todos los pisos, pero sí, no. Pero sí, muy Sí, esa bonito todo el clásica edificio, foto que tenemos. es enorme. Todo muy organizado, todo. Es Muy enorme. chula la experiencia. Sí que Sí, me sí. tocó la experiencia de darme el tour, fue Alessandra. Alessandra trabaja en GitHub, no sé en qué departamento está actualmente. Anteriormente la conocí hace como 4 años en una conferencia de PyCon Latam donde estuvo colaborando con el equipo de Octogatos. Y el año pasado sí tuvo la oportunidad de que Andrea la contactó y ella fue directamente a darme el tour en las oficinas Excelente. principales. Entonces Muy ya bien, muy casi bien. empieza el keynote. Ya, un minuto. A ver. Luis. Oh. Vamos a recordarle, gente, que después del keynote nos quedaremos por aquí comentando sobre qué se dijo y que tenemos un código por aquí para rifarlo, para que tengan la oportunidad de ganar un código para obtener un swag
de la tienda de GitHub. Y como sabrán, siempre para GitHub Universe renovan toda la mercancía y tenemos la oportunidad de tener mercancías nuevas para aprovechar. Así que ya saben, para ganarse su código, quédense allí hasta el final de este evento, que lo estaremos sorteando. Sí, para que se den su swag de GitHub Universe. Yay. Yo pedí el mío, pero bueno, voy a esperar porque lo pedí tarde. ¿Ah, sí? No tarde, realmente los ítems estuvieron, se pusieron disponibles hace unos días, pocos días, para que las personas lo aprovechen. Sí. Sí, sí. Las playeras están muy bonitas. Ay, hermoso. Me gustó el hoodie azul, que tiene las letras blancas, dice GitHub Universe. Ay, está muy lindo. Ah, Tengo uno así sí. parecido de los octogatos, pero vamos a ver si Sí. lo puedo conseguir. Vamos a ver qué. All right, now the next one is Dejinda. DJINDA. I'm gonna go with octopus. You are correct. Okay. All right. got All right. one. Your next one is Phantom. Wow. Just like when I put those. No tardará en comenzar. Is usually what I put for the next answer. So I'm gonna go. A ver. Yes, clearly. Okay. Your kids are gonna be really mad at you. I'm not doing Casi empieza la cuenta regresiva. Vamos a ver qué nos. Wow. All right, next one, Australis. I'm gonna go with Pokemon. That is octopus. Oh, okay. That is octopus. Okay, all right. Fair. All right. The final one is Bucky. Ahí, aprovechando también, recuerden que si se quieren unir acá a la transmisión, pues ahí está el link de StreamYard. Ahí se los dejé para que los que quieran acompañarnos y hacer sus comentarios lo puedan hacer desde acá. Así que son bienvenidos. Our goal is to spend all of Adam and Thomas's money. So if you see Damo walking around, be sure to corner him and be like, please ask him questions. And Damo is really easy to find. He's about yay high, good looking Australian, has a bomber jacket. Speaking of bomber jacket, I think that Damo owes you and I. Yes. Given that he's just selling falsehoods. Vamos. Todos emocionados. Estamos ya pasando de 2 minutos. Probablemente estamos ya en el delay. Ya presencial comenzó y nosotros aquí comiendo ansias. Sí. Es este. Although, you know what? I think that next year we should dress him up like that. Okay. Ben, take that down as a note. Next year we're going to Contactando a alguien que está presencial, pero probablemente no va a estar mirando su teléfono, como yo. Hace rato estuvimos conversando de cuántas charlas estarán presentando en estos 2 días. Tendremos un total de 85 charlas. Ay. Imagínate en 85 charlas conocer todas las novedades que va a traer GitHub Universe. Son bastantes, la verdad. Muchas. 2 días completos con 3 tracks. Demasiado bueno. Solo voy a cambiar la transmisión y ahorita la vuelvo a compartir. De acuerdo. La transmisión oficial tiene subtítulos para los que quieran. Vamos a poner acá. Le vas a poner los subtítulos para qué. Sí, estoy viendo que la transmisión oficial tiene subtítulos. Claro. Volvemos antes de pasar la transmisión, señores. Estamos por aquí en un watch party. Vamos a estar viendo el keynote del primer día de GitHub Universe y lo vamos a estar comentando durante 30 minutos después que pase el keynote. Vamos a conversar entre nosotros aquí, qué vimos, qué nos gustó, cuál es la novedad que nos tiene con tantas ansias.
por parte de Thomas, el CEO de GitHub. Ya casi se va a presentar. Aún todavía hay personas comentando, conversando. Sí, tengo mi televisor allá. Tenemos ahora mismo a Cristina Warren conversando sobre. ¿Tú cambiaste la transmisión, Dorian? Ah, ok, sí. Sí, no sé si se escucha. Ok, con los subtítulos. Sí, Have a ya. great start to your universe, everyone, and we're going to see you right Ya. back here for the post-keynote wrap-up. Ya se anunció y ya entonces vamos a concentrarnos porque ya van a lanzar esto, gente. Nos callamos por aquí, por favor, cierren sus micrófonos, chicos. Y bueno, vamos a ver cuál es la gran novedad. People of Universe, please welcome Thomas Domke. Good morning. Thank you for being here, everyone. It's so great to see all of you. I'm Thomas, and I'm a developer. And today is the day I've been waiting for the last 8 months. Today, what we will do on the stage, how we will build, what we will launch, it will redefine the essence of software development itself. This is a moment long in the making. Now, if you recall, it was just a few weeks after GitHub Universe last year when AI had its big bang moment. ChatGPT exploded onto the scene. It washed over the airwaves. It was the most consequential disruption to technology since the advent of the internet browser. Our global consciousness has not been the same since. But for GitHub, our generative AI story did not start there. It dates back all the way to 2020. And it's documented in a white paper we internally call the Coding Oracle paper. Back in 2020, a group of our wildly talented engineers got their hands on a raw version of OpenAI's GPT-3 model. And with this model, they sought to answer a single question. Was an automated pair programmer fact or fiction? Could this transformer model, this strange, thoughtful machine, actually help solve the tasks of an everyday developer? Our team knuckled down and pulled together a bunch of tasks, like standard exercises developers often do in job interviews. I remember hopping on a call, and one by one, we fed these exercises into the model and observed what happened. And in 2020, out of 203 handcrafted programming exercises, when prompted, the model solved 93% of them. 3 years ago, it already solved 93%. This was the genesis. This was the moment. This is what won me over. And I tell you, it takes a lot to win over a skeptical German developer. And our engineers put that feeling down in writing that AI would, and I quote, change developer tools in fundamental ways. In particular, an automated pair programmer can be built that puts the collective knowledge of the entire GitHub community at the fingertips of every individual. Big statement, right? Early statement. But we took a risk and we built the world's first at-scale AI pair programmer, a novel tool with a large language model before the world was ready. And today, with more than 1 million paid users across 190 countries, GitHub Copilot is now the most widely adopted AI developer tool in history.
And from this worldwide adoption, we have seen the most stunning evidence of productivity gains since we got rid of punch cards in assembly language. Already, Copilot is making developers 55% faster in coding. A 55% productivity gain, the biggest ever experience in the first year of a novel developer tool. And people truly love using it. Open source maintainers, students, teachers, developers in Fortune 500 companies. From Shopify to Mercado Libre to Mercedes to PwC, in just a short period of time, GitHub Copilot has become the greatest competitive advantage in any software-driven business. And now over 37,000 organizations are using Copilot to achieve more. It's been adopted by organizations at all sizes and across all sectors and industries. Today, the pair programmer we dreamed of in the Coding Oracle paper has accelerated beyond even our wildest aspirations. But AI-supported code completion was always just the starting point, the change agent for the bigger picture. You know, many professional developers actually only code like 2 hours a day. So what use is it if developers build blazingly fast in the editor just to drown in mundane tasks when the initial coding is complete? This was the fiction behind our Copilot X vision announcement in March. It was the first view of AI sailing beyond the editor and infusing the entire developer lifecycle. And we did not let that vision escape us. And in the last 8 months, we created something even bigger. In a world where developer shortages are on the rise, in a world where billions of lines of code form the foundation of the global economy, in a world where developers are still expected to keep up with COBOL, legacy code dating back to the 1960s, and yet still built for tomorrow, we simply have to make it easier for developers to do it all and to do it all with a Copilot. Just as GitHub was founded on Git, today we are refounded on Copilot. AI is now the electricity powering the home for the world's developers. In just a short time, the pair programmer that started it all has evolved, expanded, and transformed GitHub into the AI-powered developer platform. From the idea to the issue, to building and coding, to reviewing, securing, deploying, to GitHub.com itself, GitHub is now powered by Copilot every step. And this is real today, and we're going to show it to you right now. Now, back in March, we shared Copilot Chat, our vision for conversational assistance with all of you for the very first time. Built right into your favorite editor, we designed Chat to help every developer build the big picture, all in natural language. We've made Chat even more powerful since, but seeing is believing, right? The contribution graph is cool, but today, I thought it'd be even cooler to build a new app called myfirstcommit.com to figure out when mine and every developer on GitHub's first commit happened. Now, we can see who in here is the real OG of GitHub. My least favorite part about starting a new project is the starting part. Who likes a blank space, after all? Thankfully, Copilot has me covered. With Chat, I'll be able to explain what I need all in natural language and skip all the boring project setup. I'm going to open the Chat panel in my editor to give me a bit more space to read. And then we're going to use a new / command to generate an entire project in Visual Studio Code. If you haven't used / commands before, they're a powerful tool to help you execute your most common chat commands with just a single word, saving you even more keystrokes. I've got a list of requirements already in my head, so I'll feed those into the new command and let Copilot build the scaffolding I need. We're going to use Next.js with React components and our design system primer, and we'll call the app My First Commit.
You'll notice how Copilot gives me the structure for my new project, so I could create it right here. But I'm going to jump to a workspace Copilot created for me earlier that I've already started tinkering with. Let's see what we're working with here by heading to Simple Browser and typing in Thomas's handle. Okay, we've got basic page navigation and most of Thomas's info, right? Honestly, I think you look better here, Thomas. Just kidding. So let's go ahead and replace this hard-coded image with the actual picture from his user data. I'll select the URL, delete, and Copilot comes to the rescue. I'll save that, and it's generally a good idea to keep tabs on the boss, so I'm going to add location here as well. We'll see Copilot is giving me exactly what I need. It never fails to be magical. And we also need to add this in the UI. And look, because we added location to our data, Copilot is smart enough to know that now we want to add it to the page. Tab, save, head back to the simple browser. There's the Thomas we know and love. Okay, it's time to grab that first commit now. It's been a little while since I've used GitHub Search API, so I'm going to ask for a little bit of help from Copilot. And don't you love when you can type perfectly on stage under pressure? All right, we're going to ask Copilot, give it a second to think. It always likes to get my heart rate up just a little bit. But it always comes through. It's giving me exactly what I need. I'm going to review this really fast. That looks great. Head back over here to my editor, and we're going to insert this with just one click. That'll bug me if I don't fix it now. Great, we've got that started. Now I need to include the commit date here. Looks awesome. And once again, we have to update our UI. All right, Copilot, 99% there, but we want our first commit. So we'll save, head back. Okay, we're almost there, but I'm pretty sure that data is wrong. And it looks a little funky. Let's see what's happening. All right. I see what I've done here. I don't have any ordering in. So I'm going to go ahead and select this, and we're going to use chat to help us figure out how to sort our commits here. I'll head back, and I'm going to say update to include, to sort rather by committer date. Give it a second to think. All right, that's looking good. But, you know, when I'm on stage, I kind of get ascending and descending mixed up. And I need the oldest commits first. So I'm going to ask Copilot to revise this answer by simply asking for the oldest to newest sort. Sort by oldest to newest. This is great because I can ask Copilot exactly what's in my mind, and it can translate it into the code I need. We'll take a look here. All right, that looks good. We'll go ahead and replace the line. Select, save. Oh, we've got something going on here. All right. You know what? I'm under time pressure here, so I'm just going to replace this with my trusty demo save. If anyone was second guessing if this was live or not, you've just got your answer. All right, this is looking good, but 2009, I was more worried about getting my driver's license that year rather than committing code. But I really don't need it down to the minute. So let's go ahead and clean that up. And rather than using the side panel like I've been doing, I can actually get Copilot to help me right in the editor, right on the line of code that I'm working on by pressing Command or Control-I. So for this line, let's ask to get rid of the time. Remove time and time zone. We'll give it a second to think. And, you know,
I really love this new diff view because I can inspect the change before I actually agree to take it. And it's in a form that I'm so used to already. We'll save, head back. There it is. It's working exactly as we want. But that's not all. We've got one thing left, my favorite part, documentation. So let's head back. We're going to select the function we've been working in, and we're going to bring up Copilot using inline chat one last time and use our doc/command. All right, that looks good. We're going to accept. I got to tell you, I'm exhausted. I must have pressed tab like 10 times. And wow, I need a break. Now, Copilot Chat is coming to wherever you are, whether that's Visual Studio Code, Visual Studio, and now IntelliJ, WebStorm, PyCharm, and other JetBrains IDEs are available in preview today. Chat's in your favorite editors, but now it's also in your pocket. We're breaking out of the editor and bringing Copilot Chat to your native iOS and Android app. Pretty cool. With the power of natural language on your mobile device, you can get answers to any programming question about your repositories, files, or docs. That's Copilot wherever you go, whether you're waiting in line at a coffee shop or procrastinating in the morning when you can't quite get out of bed. Copilot Chat is now in your IDE. It's coming to GitHub Mobile, and it's getting way more powerful. We've upgraded Copilot Chat with the power of GPT-4 and even more context from your editor. Slash commands and smart actions, so I'm only ever a click away from solving my next development task. And finally, inline chat to help you iterate on code with Copilot without ever having to move your mouse. Everything I just rattled off, including the upgrades to Copilot Chat, Chat coming to mobile, JetBrains, and even Copilot in the CLI will be in your existing Copilot subscription. Yes, you definitely heard that right. If you get a subscription today, all of these features are coming to you. But when, you might ask? Next month. Copilot Chat will be generally available in just a few short weeks. All of this taken together will make natural language a new universal programming language for every developer on the planet. Up until now, Copilot was just about code generation. That's changing today. GitHub is the AI-powered developer platform, from pull requests to security scanning to your repositories and more. Copilot is now integrated into every step of the developer workflow. Let me show you what I mean. So I've been working on styling the My First Commit app that Allison just started. It's coming along very nicely. Take a look. But I noticed that Thomas has been busy and he submitted not one, but 2 PRs. So let's take a look at the first one. Okay, so it looks like there are a lot of file changes here, but I'm not seeing any test. Oh, Thomas, coding 55% faster doesn't mean you get to write bad code 55% faster. So I'm going to open up this in a code space real quick, because even though Thomas wants to get this done quickly, I don't feel comfortable merging this without at least one unit test. And when I open up this in a code space, I don't even have to touch my local files. I can edit and make changes in an isolated dev environment in the cloud. All right, so I have the usercar.js component open. If I highlight the entire component, pop open Copilot Chat and type /test.
Copilot is going to automatically generate an entire test suite for this component. Here it is telling me exactly what it's going to do, then it gives me the test, and then it tells me how to run it. Wow, how cool is that? Let me save this new in a file. I'm gonna call it usercard.test.js. Awesome. Now, let me commit my changes real quick because what I'm about to show you next is a game changer. Now, what I'm about to show you for the very first time is GitHub Copilot Chat integrated directly into github.com. That's right. Copilot has now expanded out of the editor. Let's take a look. So if I go back to the PR and I go to, let's say, index.js and select lines 25 through 45, click on the Copilot icon that pops up and type, please explain this code. I always like to say please to the AI because you just never know. But take a look at this. Copilot Chat is telling me exactly what this code is doing. And it even went as far as breaking down the code into chunks so it's easy for me to read and understand. This is the power of Copilot Chat in github.com. Now, let's go back to the PR because I noticed that the description was a bit lacking. By the way, did you know that around 40% of pull requests don't have a description? Yeah, let's fix that. So we've added a new icon here for Copilot Actions. If I click on this summary command that popped up, Copilot is going to help us generate a detailed PR description. Copilot is no longer just in your editor. It is now integrated into PRs to help you with the mundane stuff like writing PR descriptions. Think about how long it takes you to come up with a meaningful summary of all your work. Let's just give it a minute. Woof! Would you look at that? Copilot just generated an entire description, very detailed, of all the changes that we've made so far. It even included little clicky links that I never would have bothered to add myself. Awesome. Now, let's take a look at that second PR. Okay, so it looks like there's a security issue around an unsanitized user input. We know that with GitHub Advanced Security, code scanning has always been able to find vulnerabilities in your code. But now, you don't just get a notification. There's a complete fix suggested right here with the power of AI. This is called Code Scanning Autofix. It suggests the changes you need to make to fix security vulnerabilities. If I click here, click Commit Changes, and just like that, we're secure. This is what we mean when we say that GitHub is the AI-powered developer platform. Now, I have some great news for you. This AI-powered code scanning autofix feature is available in preview today. And we're going even further with our security offerings, our AI-powered security offerings. GitHub Advanced Security has been able to scan for known secret patterns for a while. We have more great news for you. We're introducing a new AI-powered secret scanning tool, available in preview today. This will help you find secrets that don't have patterns, like passwords stored in source control, the cause of some of the most expensive exploits over recent years. Now, as we all know, the two hardest problems in computer science are naming things and regular expressions. So today, we're making it easier for you to write your own custom patterns with our new AI-powered regular expression assistant. This will all be included in your company's GitHub Advanced Security subscription. We are truly bringing AI to every part of the GitHub platform. And that means every part.
GitHub.com is the home page for software development, where every project can begin, where developers collaborate, and where the open source community builds and maintains the world's code. Now, we're integrating Copilot directly into GitHub.com. This means you can dig into code, generate pull requests, and make the rest of your life so much easier, all with Copilot. As you've just seen, code generation is an incredible tool. But one of the most challenging tasks when building software is understanding the complex systems we all work on. Developers today work on large, multi-service, multi-platform, multi-language, and often legacy code bases. To succeed, we have to build off a complex foundation, understanding all that code that came before us. With GitHub's powerful code intelligence, Copilot can help us get the critical information we need so we can build more faster. Let me show you how it works. Now, hold on. I'm logged in here to my personal account. Let me jump to my work account so I can show you how Copilot works for me as an employee here at GitHub. I'll use this brand new feature on github.com where I can switch users with a single click. That's better. All right, let's ask Copilot a question about shortening URLs. How would I create a short link for my first commit? Large language models, like the ones that power Copilot, have strong generalist knowledge of programming languages, open source libraries, and popular frameworks. You can see here it suggested we use Bitly. Now, we've heard from organizations and developers that you want Copilot to know more about you, your code, your documentation, your pull requests, and we've built just that. Now, Copilot is an expert on your company's code base too. Today, what I'm about to show you for the very first time is Copilot customized to your organization. Here, let's point Copilot at our internal documentation site. At GitHub, we call our internal doc site the hub. And we have our own internal URL shortener, GHIO. I'll ask the same question again. How would I create a short link for my first commit? And now Copilot is searching through our internal documentation and using it to answer our question. So you can see here, it not only knows the correct chat-ops command to be able to create a short link using our internal service, it's inferring from my question what data to use in the command, and it's even giving me an example of how I could use it. Let me show you another example, this time using a project that I work on. Last year at Universe, we announced GitHub's all-new code search engine, codenamed Blackbird. And when we built it, we invented a new data structure to make search super fast, even at GitHub's huge scale. We call that data structure the geometric filter. I'll ask Copilot, what is the geometric filter? Now, we haven't published any information about it publicly, but now because I've given Copilot access to this repo, it can answer my questions about my code. Take a look at the answer it's giving us. Copilot is referencing specific files and giving us a breakdown of exactly how this data structure works. This answer is about as good as you'd get from any member of the Blackbird team. Think about what that means. With Copilot, you now have an expert available anytime to answer questions about your code base right from your browser. And we're not done. We're taking the next step. We're now trialing fine-tuning the language model itself for several large customers, including AMD. By taking a model like GPT-4 and fine-tuning it on your company's code base, Copilot quickly learns to adapt to your company's unique coding style and conventions. We've seen that fine-tuning the model for customers with unique code bases
can bring a massive performance improvement to their engineering teams. When combined with GitHub's powerful code intelligence and advanced fine-tuning, Copilot will feel right at home in your organization and help your company build even better together. But what about information that lives outside of GitHub? As developers, we all have a whole ecosystem of tools, like deployment infrastructure, monitoring, feature flags, and more. With Copilot, we can now bring information from all of these surfaces together in one. Imagine, right from github.com or your IDE, being able to check the performance of a database query in production by asking DataStax how it's performing. Using our new APIs for Copilot, developers can extend Copilot for nearly any use case right within chat. You could even check the status of a feature flag using Launch Darkly, or ask Postman if you're using an API correctly. We're kicking off the early phases of this program with our debut partners as part of our new GitHub Copilot Partner Program, including Red Hat, HashiCorp, Datadog, and more. We can't wait to see what you'll build. It's been a year since ChatGPT sparked the GenAI revolution and kicked off a new era of innovation in both business and software engineering. Since that moment, Accenture and GitHub have been working together to make the promise of AI-assisted software development real. At Accenture, we consider ourselves customer zero for GitHub. We experiment, scale, and share our learnings from our own usage and client engagements to help GitHub innovate faster. We were the first global company of our size to pilot GitHub Copilot, and we quickly learned a few key things. First, the promise of efficiency gains are real across multiple phases of the software delivery lifecycle. The real value comes from speed, code quality and security, and developer experience. And where we see the biggest opportunity is integrating Copilot into an organization's end-to-end automation framework. Now, Accenture and GitHub are helping clients move beyond experimentation to make AI-assisted technology delivery pervasive. We're doing this by 1. Co-developing specific solutions using Copilot. 2. Integrating Copilot into Accenture's own automation platforms. And 3. By expanding Copilot to 50,000 Accenture developers. Accenture is proud to be at the forefront of AI-driven innovation with GitHub. Pretty incredible, right? 50,000 developers at Accenture will fly at the speed of their own minds with Copilot. The original Copilot was just code completions, running inference on every keystroke. With Copilot Chat being generally available in December in Visual Studio and Visual Studio Code, and coming with GPT-4, inline chat, /commands, and powerful smart actions, Copilot expanded from code suggestions to a true pair programmer powered by AI, one that answers questions, explains code, finds bugs, and writes tests. And it's also coming to your mobile devices, it's coming to the command line, it's coming to JetBrains IDEs. And I'm happy to announce that all of this, every feature I just said, is included in your Copilot subscription. And it's the exact same price as before. Now, $19 per user per month for organizations, $10 for individuals. And of course, it's still free for teachers, students, and maintainers of popular open source projects. But on top of all of this, we've consistently heard from many of our enterprise customers that they would love to have the internal knowledge of their organization in Copilot. Today, we're bringing this customization together with every single Copilot feature into a new product that we call GitHub Copilot Enterprise. From Copilot in your pull requests to Copilot in your documentation, Copilot Chat integrated in GitHub.com, all customized to all of you and your organization in one single offering. This personalized Copilot available at every stage of the software development lifecycle. By placing the collective knowledge
of your organization's code base at your developers' fingertips. They will not only write code 55% faster, they will keep the flow state and serve from idea to code to deployment while maintaining security, compliance, and quality. And they will be happy doing it. And I'm thrilled to share that we will start the preview of Copilot Enterprise today. And it will be generally available in February 2024 for $39. Copilot Enterprise will give rise to a new wave of digital transformation as we know it, and create a competitive advantage for every organization in our world that is dependent on software. But don't just take it from me. Today, we have got a special guest who knows quite a lot about digitally transforming an organization. Please join me in welcoming, for the very first time ever at GitHub Universe, the CEO of Microsoft, Satya Nadella. Thank you. Oh, hi. Great to see you, Satya. Thank you so much. Satya, I introduced you as the CEO of Microsoft, but you're really the biggest super fan of GitHub Copilot. No, I am. I mean, in fact, I was just listening to all the announcements and reading up about it, and I must say, in the last a year and a half, maybe, since I've been using GitHub Copilot, my weekends have changed. I can code again. I mean, the joy of coding is back. I'd say Code Spaces, Copilot, and now I'm really looking forward to Copilot on GitHub.com because, man, it'll be so fun to just go to repo after repo and keep reading and explain this, explain this, explain this. I'll remember to say please, yeah. And it's been 5 years, since Microsoft acquired GitHub, and our industry has changed so much since then. How does our work together, led us to this moment with Copilot? Yeah, it's unbelievable. It's 5 years since obviously we got to sort of steward GitHub. When I think about Microsoft, Thomas, to me, I'm always grounding myself, right? We were a developer company first. After all, the company got started creating dev tools. I always remind myself of that, and that's our core heritage. We're a platform company, right? So we build platforms so the developers can then build great IP on top of it. And we are a partner company, which is help those developers be successful in the marketplace. And that's at the core who we are. And quite frankly, GitHub has taken us to another level, right? Our ability to, we did a lot of work before we even decided that we had the right to steward GitHub. We made sure that we were great members of the open source community by really being part of the community, contributing to the community, and that's what led us to that. So it's been a fantastic journey, and here we are at this moment with Copilot and AI and ready for what is, I think, the next phase of our developer journey. Yeah, awesome. And you mentioned a lot of companies. You meet with a lot of developers around the world. You get to meet with a lot of CEOs that hire developers to drive their transformation. What do we hear from them, and how can Copilot help them? Yeah, it's fantastic. I mean, even just listening to the video you just played and talked about. I mean, think about this. This is an at-scale organization like Accenture making the decision to go deploy something like GitHub Copilot enterprise-wide. That's a big thing. Usually, if you sort of look at the dev tools business and dev tool diffusion, it takes decades before those enterprise-wide things happen, and this is just happening, in less than a year, perhaps. A couple of things. One, at the end of the day, to me, I think all of us want to make sure that the people we work with have the best tools so that they feel empowered, they feel that they can stay in flow, they can do their very best work. And then, of course, the organization benefits from that in terms of product. Unquestionable stuff is some of the productivity stats. And the productivity stats, by the way, is not just stats. It's about ultimately removing some of the drudgery, bringing the joy back, helping you stay in flow. Who doesn't appreciate that, right? Every developer appreciates that, and every dev manager appreciates that. And so to me, that's what we hear. And really, the other thing that I would say is, I've always felt like when you introduce GitHub into an organization, workflow changes, right? We've always said, like when the salesperson is, doing a pull request, it's a different org. It's moving at the speed of code. So now
think about it, right? With Copilot and that speed of code fundamentally changing, what it means to what is a digital economy, right? If you're in the auto industry, you're in the financial industry, you're in the pharma industry, pretty much everybody is a digital company and a software company. And so I'm very excited culturally. How do the organizations change? How does work and workflow change across all functions? It's just not the professional software developer, but everyone around them is collaborating and really making it a much more real-time digital organization. So that's the most exciting thing that I think everyone in this room gets to participate in, which is change their organization, help their organization achieve next level of transformation and productivity. Yeah, incredibly exciting. And I saw I think it was a post on social media saying that natural language is becoming the new universal programming language. How do you think natural language will democratize access to software development? Yeah, I mean, look, I think, you look at all the demos this morning, and you feel like, wow, I can do that. Right? I mean, all I need is Copilot chat, and here it is. I just sort of click, 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 and I'm real, tab, 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 and I'm done. I mean, this is like, it is in some sense, the most empowering thing is to be able to give, right? I mean, we have, what, 100+ million people already on GitHub, but my dream is like, how do we empower 1 billion people? And then the other billions around these billion people who are all collaborating with the power of natural language. Because if I look at the arc of computing, our history of the last 70 years has been, can humans and computers interact in the most natural way? What's more powerful than natural language? Which, by the way, starts with language, goes multimodal, and so there's a lot to be said about sort of that thing that you just mentioned, which is natural language as the programming language. To me, also the other comment that one of the people in the morning sort of said, which is, I thought, struck the chord with me, which is to say, wow, Copilot is the new IDE. I mean, think about the approachability, right? You have a middle school girl first learning coding, just the approachability to be able to say, wow, you can express some complex thought and start seeing code, and you're going to get into coding. That is game-changing to me, right? Because natural language is about accessibility. It's about making the barrier to entry lower, and it's going to be stunning to me. The other thing that I'd also say is what you're doing, like some of the stuff that you're going to show and demonstrate around, how about applying it at the repo scale, right? I think you call it workspace, I think. I am so excited about it, right? Which is, hey, it's not just about, like, I go from an issue to code to test to deploy. If we can really make that entire flow really magical with natural language, and the product managers, the marketing folks, sales folks, and developers are all communicating in this multi-agent framework, that I think is going to be really next level. Maybe next year when we're back here, we can start talking about some of that stuff. Incredible. Thank you so much for joining us. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much. Wow, what incredible insights and what an incredible keynote it's been. Today, we have shown you how developers can go above and beyond with the power of natural language and Copilot. And we truly think this AI-powered developer platform will change the world. Thank you for being part of all of this. And thank you to everybody at GitHub that worked so hard in the last few weeks to get us to this moment. And please give it up for our presenters, Alison, Kadesha, and Colin. But wait, don't switch off if you're online. I think I forgot something. And if you know me, you know that even in my teenage days, coding back in the 1990s, I've always admired Steve Jobs. And 13 years ago, on the stage here in Yerba Buena, Steve launched the iPad. And so I'm so excited to say this. There is one more thing. Steve talked a lot about the concept of machines accelerating human progress. He described the home computer as the bicycle of the mind, a new partnership between human and machine that could take us far beyond our own inherent abilities. And today, I can't help but think that we have arrived at the next phase of this partnership.
Software developers' embrace of GitHub Copilot has shown the world how humans can symbiotically partner with intelligent machines to make big ideas even easier to deliver. Today, we are thrilled to announce an early glimpse of a revolutionary new future, and we're calling it Copilot Workspace. Every day, millions of developers start from a very familiar place, GitHub issues. So we created an AI-native workflow that dramatically simplifies the way you use natural language to turn these great ideas into code. We call it the Copilot Workspace. Starting with any GitHub issue, Copilot Workspace automatically proposes a solution based on its deep understanding of the code base, issue replies, link tasks, everything. Copilot Workspace then builds a step-by-step plan to implement the changes so that you know exactly what needs to be done. And if something isn't quite right, the spec and plan are fully editable, so you can easily steer Copilot in the right direction. Once you're happy with the plan, simply click Implement and let Copilot chase down the necessary changes across your entire repository. And beyond simply synthesizing code, Copilot Workspace builds and tests the changes and validates that they're successful. It will even run your code so you can verify the fix visually. This looks great! Since the workspace is designed for collaboration, you can edit any of the suggested changes. And if you accidentally introduce an error along the way, Copilot will automatically catch it, repair it, and rerun the code. Once the issue is fixed, it's easy to create a pull request with a generated summary of your work. This lets your team review, merge, and deploy faster than ever. We're building Copilot Workspace so you can turn your creativity into reality every single day. Copilot Workspace is just one of the horizon visions our team at GitHub Next is developing. When Workspace is released in 2024, we will be a consequential leap closer to an age where developers can use AI as a second brain to stream creativity into creation in minutes, all with natural language. And I think it's just the beginning. This intersection of human artificial intelligence will continue to define the future generations of GitHub, the AI-powered developer platform. Thank you so much for joining us today, and have a great GitHub Universe. Change your mind, 'cause I wasn't thinking right. Vemos llegando más gente. Recuerda bajar un poquito el volumen, Dorian. Ah, sí, gracias. Ay, ¿ya vieron? ¿Viste, Dorian? Yo sabía. Esto venía por ChatGPT. Esto todo se enfocaba a que Copilot, AIDS venía con superpower de que, vamos a decir, ChatGPT, Copilot, una fusión. Cuéntanos, aquí teníamos bueno, se acaba de mover. Hola Antonio, se acaba de venir a la transmisión. ¿Quién más? Milton ya está por aquí. Raúl también está por aquí. ¿Vieron las novedades? Súper emocionados. No esperábamos más o menos esto que traía los nuevos features, pero no sabíamos detalles. Me encantó muchísimo todo lo que... ¿Y vieron? Es solo $10 para las personas individuales. Así que ya saben. Digo solo $10, bueno, lo que lo puedan pagar, pero si esto hace que su trabajo tenga superpoderes, que son $10, y eso nos va a traer, nos va a ahorrar lo que hacíamos en 4 horas, vamos a hacerlo en cuánto. Totalmente. Eso de los pull requests de la descripción autogenerada, increíble. No, estuve muy... Bueno, y ya Sasha lo dijo. Ahí vieron el CEO de Microsoft que con esto del Copilot va a venir solo clic, 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 tap, tap, tap y todo va a estar listo. Pues según como él ya tenemos nuevo Office. Según como él lo promete, se está viendo que es verdad que vamos a ser desplazados. Yo no lo creo.
Déjame ver, a ver qué más dice. Falta mucho para eso, yo creo. No, falta mucho, Por pero lo sí menos que unos no. 10 años le pongo yo. ¿Le pones 10? 10 años le pongo para que ya no dependamos de programadores. Yo le pongo menos. No, Optimismo el mío, ¿eh? El en optimismo algún mío punto está se medio va a tener que extraño. regular. Desde mi punto de vista, en algún punto vamos a tener que regular la inteligencia artificial a nivel gubernamental. No, sí, dice algún punto, pero es ya, urgente. Yo creo que este es uno de los puntos que como la tecnología va tan rápido, bueno, así mismo como de rápido va, tenemos que meter ya la mano ahí, manos legales, y vamos a decir el gobierno, porque a nivel empresarial sí, las empresas pueden tener el derecho de restringir el uso de inteligencia artificial, pero lamentablemente, ok, los restringen, pero se quedan atrás, porque la tecnología está ahí para utilizarla y para hacer que las cosas vayan mejor hacia el futuro. Y cuéntanos, Raúl, si tienes oportunidad de hablar, estuviste viendo el keynote, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó o qué te llamó la atención? Primero, si me escuchas bien. Sí, se escucha excelente. No sabría qué agregar, más bien quería agregar a la conversación de si nos van a cambiar. Siento que yo va a pasar algo similar a lo de los escritores ahorita con Hollywood, que ya es algo que ya estaban cambiando, usando solo inteligencia artificial para hacer las, ¿cómo se llaman? Los scripts de las películas. Pero con todo este lío, yo creo que ya se llegó a un acuerdo, ¿verdad? De que como que sí pueden usar la IA, pero tienen que ser específicos de que la están usando. Y no sé en qué más, pero de que básicamente no se quedaron sin trabajo, ¿va? Yo Sí, que esperaría eso les comentaba. De que cada empresa pone sus propios lineamientos. Miren, ahora no sé si ustedes saben que como organizadora de varias conferencias, ya hay algunas conferencias que estamos poniendo como regla que tu propuesta, la presentación de tu propuesta no tenga como que indicios de que fue generada con una AI. Porque a veces esto como revisores de charlas nos confunde. Es una súper mega propuesta, todo bien escrito, todo nítido, y al momento que viene la propuesta, bueno, la persona que le iba a presentar solamente la hizo en una de estas herramientas de generación de documentos y cosas así, y cuando se para allí, pues a veces ni sabe mostrar lo que está, presentarnos lo que quiere transmitir. Entonces ya esas son cosas de que cada empresa, cada entidad, cada comunidad y organización debe, vamos a decir, poner sus propios lineamientos para de que si se puede usar, si no se puede usar, o como tú comentas, Raúl, que aquí a nivel de Hollywood ya dijeron que sí, se pueden usar scripts generados con AI, pero ya saben, tienen toda una lista así de pequeña de lineamientos de qué pueden hacer y qué no pueden hacer con AI. Entonces, ¿qué más? Cuéntenos, chicos. ¿Qué más les gustó? Pueden tomar la palabra, Dorian, cuéntanos tú, o si tú quieres ir dando la palabra para no hablar Me como gustó si encima de otro. La parte de los para... Perdón, te frisaste, Dorian. Dale, Jan. No, me gustó la parte de no solamente que se usa a nivel personal, sino que también se está yendo por la parte empresarial, como que puedes aplicarlo a configuraciones netamente de tu modelo de negocio. Entonces no se deriva a que te dé fuera de contexto la respuesta. Y eso me parece, la verdad, bastante cool. Cuéntenos. Sí, a mí me gustó la parte del Slash para hacer las actividades que uno tiene ahí pendientes. De Copilot en la web está genial. Eso está muy... Y lo último del GitHub Space, del Workspace, está... Vamos a tener que esperar hasta el otro año, pero, pero se ve muy Sí. interesante la forma de que vamos a poder trabajar en equipos. Eso es lo que más me llama la atención. Sí, ahí es como estuvo Colin cuando hizo el cambio, el switch de account.
de cuenta, dijo, beneficios que tenemos los empleados de GitHub. Hizo el switch ahí de su cuenta, pero también lo genial, vieron interactuando con el chat cuando también, no lo presentó en pantalla, pero comentó que también está la herramienta con el chat. Puedes preguntarle incluso a Postman si el API está trabajando correctamente. Yo, wow. Ya quiero ver todo esto funcionando. O sea, en Sí. vivo. Sí, ya queremos ver ahí y jugar un poco con todo eso. Otra cosa que a mí me llamó bastante la atención fue la parte de que Copilot ahora te puede ayudar a cuando entras a un proyecto que no conoces a fondo. Porque como cuesta al inicio cuando uno está entrando a un nuevo proyecto y no entiende de qué va, que Copilot te puede ayudar un poco de qué tienes que hacer, a cada archivo tienes que ir, qué hace esta función, qué hace estos métodos y así. Eso me parece una gran ayuda. Eso fue en el Secret Scanning, creo que fue que presentaron. Yo cuando creo. te trae todo el background del Codespace. Y que las empresas también, como comentaba, creo que fue Jan, que ahora le tiene esta facilidad más a nivel empresarial. Yo estoy segura que si estos numeritos fueron buenos este año, el próximo año GitHub va a ir top, más allá de lo que ya está haciendo, porque ya que las empresas van a poder, ay Dios, se me fue la palabra, customizar, perdón si a veces digo ahí Spanglish, creo que sí que es customizar todas las empresas a lo que hace realmente. Esta es otra ventaja que tiene para a nivel empresarial. ¿Qué más vimos? Iba a tomar notas, pero estaba ahí toda... También como comenzó, vieron la interacción con la At My First Commit. Sí. myfirstcommit.com, esto está disponible ya. Vamos a ver si eso está disponible. Estuvo muy bueno. Y me gustó como que la el link forma. que no sabía. Uh-huh. Sí. Sí, no, sí, continúa. No, la forma de presentar, de hacer esta presentación con lo que fue el usuario. El usuario de Thomas. Dice ella, Sí. este es el usuario de Thomas. Por supuesto que es un script, ella sabía. A ver, ¿qué más trae? Ok, más de 37,000 empresas join GitHub este año en la utilización de Copilot. ¿Actualmente en sus empresas los tienen integrados? Mi empresa sí, donde trabajo. ¿Pero de forma unipersonal a cada uno de los trabajadores o de forma corporativa? Corporativa, hasta ahora. Supuestamente se está esperando porque, como sabes, todo esto implica, voy a decir temas legales, pero es más cosa de confidencialidad. Porque imagínense, si todos lo usamos a nivel empresarial, como que deben tener parámetros para que cada uno tengamos algo de qué tú haces, qué hizo esta persona, de qué manera lo manejamos. Pero sí, ahí estuvimos mirando, todo emocionados, pero todavía no estamos dándole el uso como que realmente sacándole el jugo, el poder que nos brinda Copilot. A mí me queda una duda y es con respecto de qué pasa con los algoritmos que son netamente empresariales y obviamente la inteligencia reparte y distribuye conocimiento. Entonces puede ser de que aprenda de los algoritmos que tiene mi empresa. Voy a poner que tengo algún modelo, no sé, para escanear alguna cosa o algo por el estilo, pero es netamente privado, es corporativo e incluso puede ser hasta patentado. ¿Qué pasa con esos algoritmos cuando otro lo solicita y, mira, lo aprendí de otro lado, toma? Entonces, yo creo que ahí va por el tema de configuración. Habría que ver qué tanto nos deja customizar más que todo el tema de restricción por el tema de conocimiento, que sería como que lo más complicadito, el tema de que aprenda pero se resguarda la información dentro de la corporación, más no que se distribuya.
O sea, suena egoísta, pero por temas legales y por temas corporativos, el mundo No, funciona. sí, tienes razón, pero el tema con Copilot es que solo se basa en repositorios públicos. Todo lo que es enterprise y privado no lo toca para nada. Entonces, en esa parte, pues estamos cubiertos, porque sí, entiendo que, pues, lógicamente las empresas tienen su código propio y que no debería de por qué nadie más tener acceso. Entonces, en esa parte sí está bien estructurado. Solo son los repositorios públicos a los que se les da acceso al Copilot. O ahí, como mencionó Jan, tal vez dentro de la configuración hay algo donde tú dices, sí quiero compartir, sí quiero que sea público, aunque cada empresa tiene sus lineamientos en cuanto a eso, pero también sería bueno, sí. Me surge la idea de qué porcentaje de estos algoritmos también uno podría compartir en caso de que la empresa diga, sí, quiero compartir pero no. Uy, como que Dorian, vamos a ir planeándonos un evento para traer un Sí, sí. experto y hacerle todas estas preguntas de esta poderosa herramienta que nos trajo este año GitHub Universe. Sí, totalmente. Algo que acabo de darme cuenta es que el shop no hace envíos para Ecuador. Entonces, ahí estoy mal. Voy a mandarlo a ver por Curry entonces. Viendo un poco la conferencia, pues desde la perspectiva un poquito de estudiante, aunque realmente ya estoy terminando en la universidad, me alegra el hecho de que sigan mejorando el tema de los workspaces, de poder manejar y codificar directamente en GitHub, porque muchas veces, por lo menos en mi universidad, había personas que no tenían un buen equipo para programar o a veces cosas que no les funcionaban o iban demasiado lento. Y ahora pues ya sé que esto aquí lleva tiempo que ha salido, pero que lo sigan mejorando y lo sigan metiendo nuevas características es muy bueno. O sea, por lo menos para esas personas que se benefician mucho de poder trabajar con un equipo en línea y no tener que usar su misma computadora pues, para realizar todos estos procesos que a veces pueden llegar a ser pesados. Por ejemplo, también el hecho de que siendo estudiante puedes tener una cuenta GitHub estudiantil, un Student Developer Pack, y el hecho de que ya te incluyen ahí el tema del Copilot y todas estas herramientas es increíble. Entonces, es muy bueno. Bueno tener la perspectiva de los estudiantes. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, yo soy asistente de clase, ayudo a enseñar más que todo programación básica en una universidad. Y sí hay bastante gente que es mucho mejor comenzar con el workspace en vez de hacerlos instalar todas estas dependencias o de que la nada tienen que instalar Java y no les funciona y tienes que ver el programa individual de cada estudiante. En vez de eso, mejor trabajamos usualmente en workspace y es pues bueno de que lo sigan mejorando y que les sigan agregando más cosas. Desde el aspecto que yo lo veo como enseñar a gente que no tiene los recursos en ocasiones. Sí, así es, Raúl, así se ayudan muchos estos programas y así como mencionaba también el del GitHub Education también tiene su programa y pues hay con bastantes herramientas que ayudan mucho a los estudiantes. Creo que vamos a ir pasando al sorteíto de los que nos acompañan. La condición es que tienen que estar acá en el chat también y a los que nos acompañaron acá en el stream también. Van a poder a ver quién gana. Vamos a compartirlo por acá. Y ahí tenemos a los que nos acompañaron el día de hoy. Jan, Milton, Antonio, Raúl. Ahí voy. Seleni, Manuel Gil, Luis. ¿Ya está corriendo? Sí, ahí, vuelta. Seleni está por ahí. Un saludo, Seleni. Saludo, Manuel Gil, Cristian,
Gracias por acompañarnos. ¿Quién más estuvo desde temprano por aquí? Ah, bueno, ya estás aquí en el stage, Jan. Sí, aquí ¿Quién ya. más? ¿Quién más? ¿Quién más? Antonio, un saludo. A todos Luis los que nos Cachó, acompañaron acá. Vamos a ver quién es el ganador. Cristian Silva. ¿Quién va a ganar el día de hoy? Es un swag, para los que no saben por qué están participando. Tendrás un código de acceso para comprar algo en la tienda de GitHub. Espero que lo super aproveche, que recientemente se pusieron nueva mercancía. Así es. Entonces vamos a ver. Y, Quedó. Ya. Sí. Ya Bueno, te ganaste tu felicitaciones. premio. Gracias, gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer llegar el código. Vamos, que ya nos va a dar un discurso de agradecimiento por su premio. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de GitHub en español. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por abrir más que todo este espacio para la comunidad LATAM. Y nada, a crecer y a participar en todos estos eventos en línea, que nos beneficia estar conectados de distintos países, de distintos lugares. Y muchas gracias. Excelente. Pues no sé, ¿quieren dar algunos de sus últimos comentarios para ir cerrando? Yo por mi lado, lo mismo que Jan, muy feliz de que la comunidad de GitHub pues haga estos espacios compartiendo con todos, dando nuestras opiniones, o sea, me parece muy, muy bueno, muy lindo. Gracias. Sí, sepan que este solo fue el comienzo de GitHub Universe con el keynote. Sepan que pueden continuar viendo GitHub Universe hasta el día de mañana ya por la noche. Como ya le dijimos, tenemos 85 charlas, 3 tags disponibles completamente gratis para las personas, claro, que estamos en línea. Y bueno, muchísimas felicidades, Jan, por tu premio. Gracias a la gente que estuvo por allí en el ustedes, chat chicos. compartiendo. Gracias, me voy muy contento. Y mil gracias, Dorian, también por habernos invitado a estar compartiendo contigo y esta gran comunidad de Git y GitHub en español. Sí, no, gracias por aceptar la invitación también, acompañarnos. Y bien, como bien decías, ahí está, recuerden que es hoy y mañana el GitHub Universe, ahí pueden ver todas las charlas. Hay algunas que las van a publicar después, pero hay otras que están en vivo y ahí para verlas. Así que disfruten el evento este 2 días para seguir aprendiendo. Gracias. Y Gracias. nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Muchos chicos, Chao. nos vemos. Bye. Chao a todos. Bye, bye. Y